Buenos días, bienvenidos a su primera clase virtual de la materia de física para ingeniería, correspondiente al tema de teoría de la relatividad especial. Y bueno, ustedes acaban de ver un video de divulgación, pero a continuación vamos a ver los fundamentos matemáticos para estudiar los efectos de dicha teoría. Vamos a empezar contestando la pregunta de por qué era necesaria dicha teoría. Recordemos que el efecto Doppler nos dice que una fuente de sonido, cuando está en reposo, los frentes que emiten forman casquetes esféricos concéntricos, que cuando los colapsamos en un plano como el pizarrón, dichos frentes de onda se ven como círculos perfectamente concéntricos. De tal manera que un observador que se encuentra en reposo a un lado de la fuente va a medir una velocidad v del sonido. Sin embargo, si dicho observador se mueve con una velocidad v0 hacia la fuente, entonces la velocidad va a cambiar, y va a cambiar de acuerdo a esa fórmula, que nos dice que la velocidad v' que percibe el observador en movimiento hacia la fuente va a ser igual a la velocidad del sonido que tenía cuando estaba en reposo, más la velocidad del observador. Y eso se conoce como la transformación de velocidades de Galileo. Bien, sin embargo, en esa época se realizaron experimentos similares, pero con luz, y ellos resultaron ser inconsistentes con las transformaciones de Galileo o con esta formulita. Entonces, dichos resultados causaron cierto revuelo, porque incluso se llegó a hablar de un éter que permeaba todo el espacio. Pero bueno, no voy a hablar mucho del éter, sino de las posibles explicaciones, que por pura lógica están muy, ¿cómo decirlo?, complicado, y solamente se requirió de una mente tan astuta como la de Albert Einstein para poder desenmarañar la explicación de dichos experimentos. Entonces, ¿por qué causó revuelo? Primero, una explicación es que los experimentos estaban mal hechos, lo cual era poco probable, porque dichos experimentos se diseñaron de muchas maneras y fueron realizados por muchos científicos muy capaces, todos ellos. Entonces, decir que todos ellos estaban equivocados pues era muy poco probable. La segunda explicación de por qué se obtuvo un resultado negativo es que la teoría electromagnética estaba equivocada. ¿Qué es la teoría electromagnética? La podemos resumir en la ecuación de onda, pero para el campo eléctrico o el campo magnético. Lo cual otra vez volvía a ser poco probable, ya que se habían realizado para ese entonces muchos experimentos de electricidad y magnetismo que eran perfectamente explicados por la teoría electromagnética. Entonces, también era una explicación muy poco probable. La tercera explicación, y la cual era quizás todavía más complicada, pero era de acuerdo a la lógica, era de que las transformaciones de Galileo eran erróneas. Entonces presentaba el reto de que, por un lado, para el sonido sí se cumplía la transformación de Galileo de velocidades, pero para la luz no. Entonces, ¿cómo justificar eso? Más aún, decir o plantear la idea de que las transformaciones de Galileo están equivocadas implica que las leyes de Newton
están erróneas también, o por lo menos están comprometidas. En ese tiempo recordemos que la física se construía sobre las leyes de Newton. Entonces, y además Newton tenía la fama que le da haber dejado el legado de cálculo, lo que ustedes conocen como el cálculo diferencial e integral. Entonces, decir o atreverse siquiera a insinuar que Newton estaba equivocado era muy osado. Sin embargo, eso se atrevió a hacerlo Albert Einstein, y acomodó todas las bases matemáticas para explicar dichos experimentos y muchos otros. Bueno, entonces vamos a ver en qué consiste las transformaciones de Galileo y cómo debemos de modificarlas de acuerdo a la teoría de la relatividad. Me voy a pasar por acá. Bueno, aquí tenemos un sistema de referencia que le voy a llamar S, y acá tenemos otro sistema de referencia que le voy a llamar S', donde voy a medir las variables X' y Y', y dicho sistema de referencia se está moviendo con una velocidad v hacia la derecha respecto del primer sistema, de tal manera que un suceso que suceda en cierto momento y en cierta posición, y que lo vamos a llamar o etiquetar con la letra A, va a tener asociadas dos coordenadas, las coordenadas X y Y primas, mientras que con respecto al sistema S le vamos a asignar unas coordenadas X y Y. Entonces, no le hagan caso por cuenta esto. ¿Cuáles son las transformaciones galileanas? Bueno, como se está moviendo en la dirección X, la coordenada Y' y Y de este suceso va a ser la misma para ambos sistemas de referencia. Segunda ecuación de Galileo. La posición respecto al sistema S, la coordenada X, va a ser igual a la coordenada X' más la distancia que recorre dicho sistema primado en un tiempo o en un intervalo de tiempo t' multiplicado por la velocidad. Tercera ecuación. El tiempo transcurre igual tanto para un observador como para el otro, y esto implica implica que el tiempo es absoluto. Es una cantidad que transcurre igual para cualquier observador, no importa si uno se desplace con respecto del otro a una velocidad v. Bueno, entonces, ¿cuál era la modificación que sugería Einstein? Pues eran las dictadas por las transformaciones de Lorentz, que nos decía que los tiempos no transcurren igual para un observador del sistema S o del sistema S', y eso era revolucionario en sí, porque cambiaba completamente nuestra percepción del tiempo. ¿Qué son las transformaciones de Lorentz? Son las que nos permiten transformar las coordenadas espaciales, que es muy similar a la ecuación 2, pero también nos permite transformar a la coordenada temporal, porque ahora el tiempo ya se integra como una coordenada más, además de las coordenadas espaciales. Entonces, si se fijan, esta ecuación es muy similar a la que tenemos aquí. El factor dentro del paréntesis es idéntico, solamente lo estamos multiplicando por un factor gamma, cuya expresión está aquí abajito. Y lo mismo hacemos para la coordenada temporal, solamente que del lado derecho las coordenadas X' y T' las intercambiamos. Primero ponemos la coordenada T' y luego ponemos la coordenada X' que multiplica la velocidad v,
y aparece este factor c cuadrada como un factor que corrige las dimensiones. Recordemos que la velocidad se mide en metros sobre segundo. Si multiplicamos por metro nos queda un metro cuadrado sobre segundo, que no son las unidades de tiempo. Entonces al dividir entre c cuadrada nos devuelven las coordenadas, perdón, las dimensiones de tiempo, que sí están correctas. Y como ven, entonces la velocidad de la luz está en el núcleo de las transformaciones de Lorentz. Si nosotros queremos, bueno, ¿qué nos dicen estas ecuaciones o transformaciones de Lorentz? Nos dicen que si nosotros damos las coordenadas, ahora sí, x' y t' del suceso A de acuerdo al observador en el sistema primado, entonces para obtener las coordenadas espacial y temporal pero para un observador en el sistema S, debemos ocupar este par de ecuaciones. Si nosotros queremos hacer lo inverso, es decir, dadas estas coordenadas, ¿cómo obtenemos las coordenadas primadas? Pues ocupamos estas transformaciones inversas, que si se fijan, lo vamos a obtener de estas cambiando el signo menos solamente. Y listo, estas son las transformaciones inversas. Entonces tenemos completitas ya el juego de transformaciones de Lorentz, y vamos a ver en el siguiente video cuáles son sus consecuencias. Vamos a ver los efectos de la dilatación temporal y de la contracción espacial. Y bueno, para concluir, solamente decir que dado que la velocidad de la luz está en el núcleo de las transformaciones de Lorentz, de hecho forma el primer postulado de la teoría de la relatividad especial, y que dice así: C, que es igual a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos, es la velocidad de la luz y es la misma para cualquier observador. Ok, nos vemos en el siguiente video.